Hola, buenas tardes a todos. Bienvenido en el webinar de esta tarde. Hoy tenemos el gran placer de estar con Victoria Armenteros, Vicky, que nos da el gusto de haber liberado un poquito su tarde para hablarnos de un tema muy interesante, que son las líneas medias medioclaviculares y tu experiencia dentro del ETI. ¿Qué tal estás, Vicky? Pues muy bien. Muchas gracias por invitarme. Os confieso que es la primera vez que hago una cosa de estas, entonces no sé, espero que salga todo bien. Pero bueno, Seguro que sí, porque te hemos visto en sí, muchos foros también haciendo ponencias, así que sí. eso aquí no hay mucha diferencia. El público está ahí un poquito escondido, pero seguro que nos están mirando. Si te parece, te presento un poquito para los que no te conocen, porque Muy bien. tenemos a mucha gente de España que nos mira y también de Latinoamérica. Así que tú eres Victoria Armenteros, eres enfermera experta en acceso venoso. Eres coordinadora del plan oncológico del complejo OSI Araba y no solo del Txagorritxu, como hemos podido comunicar. Me quiero disculpar porque el complejo OSI Araba agrupa Txagorritxu y el Hospital de Santiago, ¿es correcto? Es correcto. Y toda la atención primaria de ese área de salud. También tú eres entonces, como hemos dicho, miembro y supervisora del equipo de terapia intravenoso y también coordinas el área de investigación de OSI Araba. Así que podemos decir que tú eres una mujer bastante ocupada, por lo que yo entiendo. Sí, sí, la verdad es que sí. Pero bueno, es verdad que hago 3 roles diferentes, pero bueno, quizás se me conoce más por el área del acceso vascular. Muy bien. Tengo Entonces, que decir que en el Instituto de Araba, en el Instituto de Investigación e Innovación, coordino una de las áreas, hay más áreas, pero una de las áreas en las que se encuentra nuestro equipo, pues también formo parte de eso. Pero bueno, básicamente en el equipo de terapia intravenosa. muy bien. Entonces, tú llevas muchos años colocando catéteres PICS y catéteres midline. Hoy, nos vamos a centrar sobre el catéter midline medio clavicular y para esto nos has preparado una presentación muy buena, ¿verdad? Eso es. Y que estamos deseando ver, así que cuando tú quieras podemos empezar. Pues vamos allá. Voy a compartir la presentación. Bueno, pues buenas tardes a todos, buenos días para todos los que nos están viendo desde Latinoamérica. Hoy os quería hablar un poquito de lo que es nuestro equipo de terapia intravenosa y centrarnos en lo que es el catéter medioclavicular. Hablaremos de gestión del acceso vascular mediante este tipo de catéteres. Por contextualizar un poquito de dónde venimos, nosotros somos el equipo de terapia intravenosa de la Organización Sanitaria Integrada en Vitoria-Gasteiz, ¿vale? Somos un equipo independiente, es decir, un equipo de gestión autónomo. No dependemos de otra unidad, dependemos directamente de la Dirección de Enfermería. Nacimos en el año 2012 en el contexto de un ensayo clínico en el que precisamente se estudió el impacto del equipo de terapia intravenosa en el resultado de los dispositivos y en la satisfacción del paciente, entre otras cosas, medíamos. A raíz de aquel ensayo clínico ya se constituyó y se mantuvo en el tiempo hasta hoy. Nos conoce todo el mundo por nuestra labor asistencial, pero nosotros hacemos más cosas que la labor asistencial. Como somos un equipo con su centro de coste, tenemos que gestionar el recurso material, el recurso humano, las prestaciones que damos. Eso también es una parte de nuestra agenda. También tenemos que dedicar tiempo a la docencia, porque hay que enseñar al paciente, a los familiares, a otros profesionales, a otros ETIs que vienen a rotar con nosotros también, en fin, creando cultura del cuidado vascular. Y por último, la labor de investigación, que es súper importante, es muy importante. De hecho, formamos parte de un grupo investigador, aunque ahí en la foto solo veis lo que es el equipo asistencial, y dentro de un área de Bioaraba, que es el Instituto de Investigación e Innovación de aquí de Vitoria-Gasteiz. Entonces, aunque nos conozcan más por la parte asistencial, hay que hacer más trabajo que eso en el día a día. Dentro de lo que es el propio equipo, fomentamos la cultura de trabajo en equipo, eso está claro. Todas somos importantes,
todas sabemos hacer prácticamente de todo y bueno, pues todas contribuimos, todas aportamos. Es importante la comunicación para ello y darnos feedback. De hecho, hacemos reuniones de equipo muy frecuentemente, no digo semanal, pero muy frecuentemente. Hemos fomentado también la cultura de identidad. Muchas veces nos dicen, bueno, ya vienen las chicas del PIC. Pues no, somos el equipo de terapia intravenosa. Y esto es importante a la hora de, pues, no sé, enseñar a la gente y fomentar esa cultura de acceso vascular, de cuidado de acceso vascular que intentamos hacer en nuestra organización. Entonces, eso lo hemos cuidado mucho. Tomamos las decisiones de manera democrática entre todas y además muchas veces lo hacemos con cierta proactividad. Cuando a alguien le parece que puede proponer algo, la propone con libertad y entre todas buscamos la estrategia para llevarlo a cabo. Es decir, como equipo fomentamos un liderazgo con un modelo que es más o menos moderno, ¿no? Un liderazgo transformacional, donde bueno, pues, existe una persona que es una cabeza visible, que puedo ser yo, pero yo apoyo al equipo, el equipo me apoya a mí y lo que intentamos es provocar cambios en nuestra organización. El modelo que seguimos de gestoras de acceso vascular es el modelo basado en equipos de terapia intravenosa. Ya sabéis que hay diferentes modelos de gestión de acceso vascular en las organizaciones y nosotros elegimos ese desde el principio, porque ya la literatura nos decía que había un aumento en el éxito de inserción de dispositivos y había menos complicaciones y son costo efectivos. Hoy en día los ETIs son costo efectivos. Dentro de la cartera de servicios, pues evidentemente insertamos catéteres de media y de larga duración, eso es así, por eso nos conocen. Pero bueno, se hace primeramente una valoración previa de la historia clínica y si es necesario derivarlo a un dispositivo de acceso venoso, que no es uno de los que nosotros insertamos, también lo hacemos, porque hay que buscar el mejor dispositivo para ese paciente, para ese momento, para el tratamiento que se le propone. Solucionamos las complicaciones que sean necesarias, realizamos curas si son complicadas o las derivamos a otros profesionales o a la propia familia si es necesario. Para eso hay que hacer muchísima educación. Nos movemos con registros electrónicos, ya sea para solicitar, nos lo hacen a través de interconsultas, como para contestar a una interconsulta o como para gestionar todas las actividades a modo de prestaciones. Esto es fácilmente exportable luego para dar datos sobre nuestra actividad. También es importante el registro de los catéteres y de las variables en torno al catéter para luego poder exportarlos y crear también investigación alrededor de los dispositivos que nosotros ponemos. Porque la investigación y la innovación forma parte de nuestro día a día también. Como os digo, es verdad que nos movemos en un contexto facilitador en nuestro caso, por el tema del liderazgo, nuestra organización potencia este tipo de trabajo. Aprendemos, el modelo de aprendizaje lo hacemos a través de la investigación basado en la evidencia. Aquello que ya no tiene evidencia, intentamos retirarlo de nuestro día a día. Y bueno, muchas veces, al principio, sobre todo, nos movíamos hacemos una cosa y sin pensarlo pasábamos a hacerlo, sin meditarlo. Hoy en día, cada vez que queremos implementar algo nuevo o algún cambio, lo hacemos con una estrategia. ¿Vale? Pensamos muy bien cómo vamos a hacer las cosas para poderlas llevar a cabo de la manera más efectiva. Estos son los catéteres que nosotros insertamos. Ya nos vamos a meter un poquito en la tarea asistencial, después de contaros un poquito de dónde hemos venido y cómo trabajamos. Como veis, está la línea medioclavicular, que es un catéter que se posiciona en la vena subclavia. Luego también insertamos mini midline, que es un catéter un poquito más corto, donde dejamos la punta en la axila. El PIC, que es el catéter venoso central de inserción periférica, con la punta en la unión cabo-atrial, dejamos el catéter en la unión cabo-atrial. Y el catéter periférico corto ecoguiado, porque también necesitamos, sobre todo para atender a pacientes con dificultad de acceso venoso, pues puntualmente, claro que ponemos también estos catéteres. De hecho, en el último año se han disparado también, pero básicamente nos movemos en dos tipos de líneas medias. Es verdad que en la actualidad tenemos un hándicap, que es que nos movemos entre dos
nomenclaturas. Está la americana, que llama línea media a un catéter que se encuentre entre 7 y 25 centímetros. Sin embargo, hay otra nomenclatura más europea, quizás pues es la que explica el grupo Gabecel italiano, ¿no? Que diferencia muy bien entre una línea media que se posicione más allá de la axila y si llega al área midclavicular, pues en subclavia, pues la diferencia de ese catéter más corto cuya punta no va a ir más allá de la vena axilar, que es lo denomina mini midline. Nosotras también nos parece importante esa diferenciación y aquí lo veis en la pantalla, el catéter línea media es entre 20 y 30 centímetros, se puede insertar con técnica Seldinger directa o modificada, ubicamos la punta en el tramo torácico del axilar o en subclavia y la duración es entre pues, aproximadamente un mes o más allá del mes también pudiera ir. De hecho, el grupo Gabecel ya indica una duración mayor. El mini midline es un catéter periférico largo de poliuretano, pero no es tan largo como el que veis que os he explicado de línea media, sino que es de 10 centímetros y su punta se ubica en la axilar. Se puede poner también por técnica Seldinger directa o también mediante un dispositivo todo integrado que lleva la guía, lleva la aguja y lleva el propio catéter, que es el que nosotros utilizamos. Las indicaciones de la línea media, en este caso hablamos de la línea medioclavicular, es básicamente aquellos tratamientos que van de media duración, que van entre una semana y un mes aproximadamente. Sí, podemos atender a pacientes con DIVA, de hecho es una de las indicaciones, con pacientes con dificultad de acceso venoso. No sería adecuado, por definición, utilizarlo para nutrición parenteral ni sustancias vesicantes. Igualmente, tampoco es adecuado, por definición, para sustancias irritantes, es decir, pHs extremos. Deben ser pHs entre 5 y 9. El grupo Gabecel ya lo destaca como un catéter para utilizarlo en el contexto extrahospitalario. Nosotros también lo hacemos. Las guías de práctica clínica nos dicen que, en teoría, los catéteres venosos que no son centrales no están diseñados para la extracción de analíticas, ¿no? Pero la línea medioclavicular posibilita esto. Entonces, si tenemos esa indicación, podríamos insertar este tipo de vías. Y luego tenemos pacientes en los que el PIC está contraindicado. Nos pasa a veces, ¿no? Con pacientes con malformaciones venosas, con oclusiones, con trombosis a nivel de la vena cava. Entonces, esa parte, ese tramo es difícil de pasar y hay veces que tenemos que poner una línea medioclavicular porque un PIC en ese tramo no nos pasa, no nos progresa. Entonces, esto sería otra indicación. Estos son extractos que os sacamos del grupo de Gabecel, de la página DAP-Expert, que aquí podéis ver muy bien cómo está recogido. A la derecha de la pantalla veréis el mini midline para pacientes con dificultad de acceso venoso. En la pantalla, la parte de la izquierda de la pantalla veis el midline también. Entonces ya se recoge muy bien la diferencia. Entonces esto es importante a la hora de considerar tener también este catéter en vuestra organización. No todos los DIVAs se pueden tratar con catéteres cortos, con catéteres de 10 centímetros. Bueno, espero que podáis estar viendo esta fotografía. Estas dos fotografías. Esto es un DIVA, un paciente con dificultad de acceso venoso, y esta es una imagen clara de brazo en alas de murciélago, ¿vale? Este brazo, considerar que es muy difícil la punción en este brazo y que necesitas un catéter adecuado y una técnica adecuada para poder solventar esta situación. Entonces, aquí es un ejemplo precisamente de no todas las abordajes de DIVA se hacen con catéteres mini midline. Este es claramente una indicación de catéter midclavicular, medioclavicular. Este es el catéter que actualmente utilizamos en la OSI Araba, en nuestra organización. Os lo presento, es un catéter de 30 centímetros. Hemos dicho que las líneas medias generalmente son de 20 a 25 centímetros. Nosotros optamos desde un principio por un catéter un pelín más largo. Esos 5 centímetros que veis de más son necesarios para llegar a la vena subclavia en pacientes que son de estatura, mayor estatura, más altos, o en pacientes
con grandes obesidades, donde un tramo lo estás perdiendo desde la piel hasta el inicio de la vena. Esto es importante y a la hora de las extracciones sanguíneas son fundamentales también esos 5 centímetros. Aunque es un catéter cortable, lo vamos a adaptar a la anatomía del paciente, no todo el mundo necesita 30 centímetros. Y es verdad que muchos grupos ETIs no lo están usando uno de 25, que también está perfecto, ¿vale? Evidentemente lo vamos a poner siempre con ecografía. Utilizamos la técnica Seldinger modificada, pero primeramente hay que hacer una valoración ecográfica. Esto es fundamental, la evaluación ecográfica. Seguimos el check Rapeva. Y esto es importante porque como vamos a pasar el tramo axilar, pues es necesario valorar la axila, porque la axila puede tener estrechamientos, puede tener ahí cualquier bifurcación que luego no te permita progresar de la axila. Pocas veces pasa, pero nos pasa. Entonces hay que hacer esa valoración y también valoramos subclavia, y es lo que veis en estas imágenes, valoramos a distintos niveles, siguiendo el check, como os digo, de Rapeva. Hay que intentar insertarla funcionando una zona segura. Para esto funcionamos la zona verde siguiendo el método Film de Dawson, ¿vale? Si no pudiéramos conseguir funcionar en la zona medial del brazo superior, podríamos incluso plantear una tunelización. No lo solemos hacer porque generalmente podemos funcionar en ese nivel, pero si tuviéramos que hacerlo, lo plantearíamos también, ¿eh? Esto es las imágenes de la inserción propiamente dicha. Aquí ya sería haciendo la técnica Seldinger modificada. También se puede poner por la Seldinger directa. De hecho, el otro día nuestra compañera Maite Parejo nos lo explicó muy bien. Nosotros tenemos esta técnica que no es sobre guía, el catéter no va sobre guía, sino que el catéter se introduce a través de una cánula pelable. Por supuesto, es un catéter que se va a alojar en un tramo de tórax, con lo cual las medidas a la hora de insertarlo tienen que cumplir la bacteriemia cero y en eso sí que hay que ser riguroso. Otra de las cosas importantes es la comprobación de la punta de catéter al finalizar el procedimiento. ¿Veis una imagen ahí de ecógrafo? Es la imagen de la subclavia con la punta del catéter. Entonces nosotros no sacamos una radiografía nunca, no pedimos radiografía, aunque os hemos puesto una imagen ahí de radiografía para que veáis más o menos a qué nivel la podemos dejar, cuando una midclavícula está bien puesta, pero sí que hacemos en todos los procedimientos, hay que comprobar la punta y lo hacemos posicionando el ecógrafo en la zona de la subclavia hasta ver la punta de catéter. Esto es necesario. Posteriormente hay que hacer un seguimiento de la línea medioclavicular. Esto es necesario para saber qué ha ocurrido con esa línea medioclavicular. Puede ser que en los primeros momentos detectemos alguna complicación relacionada con el procedimiento, como veis en pantalla, pues la punción de una arteria, que normalmente se solventa solo. La irritación de un nervio, hay veces que conlleva la retirada del catéter, pero otras veces se solventa con el tiempo. El hematoma, que también puede ocurrirnos, la dificultad en la progresión a nivel axilar, que os he comentado antes, que tiene sus maniobras para poderlo solventar también. Y el sangrado por el punto de punción, eso son típicas de cualquier catéter. Luego, con el tiempo, nos pueden aparecer otras complicaciones, como la oclusión, la infección, la trombosis, el tromboembolismo, más raro, esto es más raro, pero bueno, la rotura del catéter, la migración o la extracción accidental. Si os parece, os voy a poner unas fotos repasando un poco las complicaciones para que sea más visual, ¿vale? Aquí veis un enrojecimiento de un punto de punción. Bien, en los catéteres de media y de larga duración es normal que por una reacción fisiológica el punto de punción se pueda enrojecer, ¿vale? Generalmente se solventa también espontáneamente y no hay que hacerle nada, la cura es habitual. No hay que hacerle nada extra. Es verdad que hay que vigilar porque si ese punto se vuelve más indurado o incluso empieza a drenar algún contenido, pues habrá que vigilarlo porque puede ser una infección en el punto de punción. Entonces eso sí, pero en general no suele ocurrir. La trombosis, como cualquier catéter puede provocar una trombosis. En esta fotografía veis cómo tenemos signos de trombosis relacionada con catéter. Vemos las venas colaterales, veis las venas colaterales. No podemos en la fotografía observar si hay edema del brazo, del miembro portador de la línea media, pero probablemente la hubiera también. Y luego tenemos la imagen ecográfica, que es la que veis a la derecha de la pantalla, que sí, se ve claramente contenido ecogénico dentro de la propia vena portadora del catéter y sobre todo es clave que cuando uno intenta comprimir esa vena, pues no puede, ofrece resistencia cuando no debe ser así. La obstrucción del catéter, bueno, esto no es un catéter central, se considera un catéter periférico,
¿vale? Esto es importante también, pero lo expone más a una obstrucción que puede ser de origen trombótico, como veis en la pantalla, si no dejamos refluir sangre se nos puede obstruir, o por precipitados, que es la foto del medio, si no lavamos bien, si no tenemos una buena técnica de lavado, ni una secuencia de lavado correcta, pues podemos provocar esa obstrucción por precipitado de fármaco. Y luego está la obstrucción por la formación de la vaina de fibrina, que aunque muchas veces nos puede aparecer en catéteres de larga duración, también aparece en este tipo de catéteres. Y es una reacción fisiológica que nos provoca el propio hecho de tener algo en la vena, un catéter puesto. Y que hay veces que encima lo que hace es bloquear la punta del catéter, porque la fibrina se configura alrededor del catéter, de la punta del catéter, como si fuera un calcetín. Entonces, sí, es muy molesto que nos pase esto y hay que solucionarlo, hay que solventarlo. Las líneas medioclaviculares se pueden romper y se pueden deteriorar. Ahí vemos dos imágenes. Aquí se ha formado como una especie de globito, no sé si se ve bien, y en el otro lado es que se nos ha roto. De un extremo se nos había roto. Esto generalmente ocurre cuando ejercemos altas presiones en catéteres donde no debemos hacerlo, ¿vale? Y por último, os ponemos ahí fotos de lesiones dérmicas, MARSI, sobre todo porque cada vez más las enfermeras nos preocupamos por dar solución al MARSI. Y sobre todo en la época de verano estamos viendo muchas más lesiones relacionadas con los adhesivos, y en la línea medioclavicular pues pasa porque al final la duración de la línea medioclavicular se puede extender más allá del mes, entonces tenemos que tenerlo en cuenta. Otra peculiaridad de la línea medioclavicular es que puede migrar, claro, son casi entre 20 y 30 centímetros, entonces es necesario comprobar después del procedimiento que está correctamente puesta y sospechar si la línea medioclavicular no funciona bien, que pudiera haber habido una migración. En la imagen ecográfica veis como que parece doble. Es que esa es una línea medioclavicular que se nos migró, dio la vuelta, hizo como una especie de bucle, y veis en la imagen de la placa cómo descubrimos después con la placa pues que efectivamente lo que veíamos en la imagen ecográfica era así, había habido una migración. También hay que descartar que migren hacia la yugular. Si dejamos muy posicionado en subclavia, en la final de la subclavia, o incluso si llegamos casi a tronco, hay que tener cuidado de que no nos vaya hacia yugular. Y en esta otra fotografía de abajo lo que ponemos es la típica foto de una extracción accidental, que tenemos que convivir con ello, nos pasa, y ya lo vais a ver ahora que nos pasa, y que, claro, el catéter deja de estar en su posición correcta y muchas veces deja de ser útil para el fin por el cual se insertó, pero lo tenemos que considerar. Os ponemos en esta diapositiva los datos más o menos desde que empezamos en el año, bueno, fue un poquito antes del 2009, luego en 2012 ya nos constituimos como ENTI, pero para que veáis un poquito la progresión de nuestra organización en inserción de catéteres. La línea verde que veis, esta línea verde que veis es la línea medioclavicular, y como podéis ver, el azul de arriba es el total. Es la línea medioclavicular el catéter que con más frecuencia vamos a insertar por encima del PIC, que es el catéter azul oscuro, y por encima del Minimizlan, que como veis es el morado, empezó a ponerse a partir del 2015. O sea que es, como veis, es una opción de catéter muy utilizada. En la última parte del gráfico veréis que todo baja hacia abajo, pero porque es el primer semestre de este año. Pero vamos a ver, hemos tenido una progresión cada vez más, se ponen más catéteres. Y ahora, para dar respuesta un poco a la curiosidad sobre qué ocurre con las líneas medioclaviculares, os traemos los resultados de las líneas medioclaviculares en nuestra institución para que veáis un poquito qué es lo que ocurre con las líneas medioclaviculares, para que podáis también tener referencias si necesitáis, si queréis empezar a insertarlas o si ya estáis insertando. Este trabajo tiene un periodo de estudio del 1 de abril del 2015 al 1 de septiembre del 2018 y fue presentado en una sesión clínica el año pasado en nuestra organización a todos los servicios que quisieron venir. Fue en salón de actos, como trabajo de transparencia, como actividad de transparencia para que todo el mundo sepa qué está ocurriendo con los catéteres. Porque muchas veces lo que nos ocurre es que cuando uno no tiene los datos, si en una semana, por ejemplo, nosotros hemos visto, una persona de otro equipo ha visto 2 trombosis
trombosis, siempre tiende a pensar que las líneas medioclaviculares o el PIC o las mini midlines se estrombosan. Y no es así, porque para hablar de esto hay que tener los datos de todos los catéteres. Por eso hicimos esa labor y por eso os la presentamos también a vosotros. Las variables a estudio fueron el número de catéteres. Por supuesto, hablamos de una muestra exclusivamente de líneas medioclaviculares, posicionadas en subclavia. Miramos el número de catéteres, el éxito de inserción, el número de punciones, la duración media de los catéteres, la incidencia de eventos adversos, los motivos de retirada y otras variables. Pero bueno, hemos resumido porque si no necesitaríamos otro día más de webinar y no puede ser, entonces pues, lo hacemos así. La muestra fueron 2.805 líneas medioclaviculares, una muestra maja, que se insertaron en 2.184 pacientes. Eso quiere decir que algún paciente, evidentemente, tuvo más de una línea medioclavicular, que generalmente ocurre en diferentes ingresos. Con una edad media de 68 años, se insertaron más en hombres, un 54,5% fueron hombres. El éxito de inserción fue de un 99,3%. Claro, porque ya estábamos insertando con la curva de aprendizaje superada y con una técnica de inserción que resulta mucho más fácil que otras técnicas de inserción, como es la Seldinger modificada. El número de punciones fue una punción en el 92,7% de los casos. Esto tiene mucha implicación en la práctica clínica porque quiere decir que disminuimos el dolor de la pluripunción. Y la presencia del DIVA, fijaros el porcentaje de pacientes con mal acceso venoso, 73,7%. La medicina interna y servicios como vascular, oncología fueron los servicios que más se beneficiaron de este tipo de dispositivos, coincidiendo con otros trabajos. Los pacientes de medicina interna siempre tienen a la línea medioclavicular como una opción muy buena. Y generalmente lo hacemos para antibioterapia, en el 84,2%. Bueno, también insertamos para otras terapias, para sudoterapia, para hemoterapia, pero generalmente es para antibióticos. Un dato que es importante señalar es que nosotros utilizamos las líneas medioclaviculares para infundir algunos irritantes. En este caso, el 49,3% de los casos llevó algún tipo de irritante. Y esto es una novedad porque, como os decimos, en teoría, por definición, las líneas medioclaviculares no debiéramos de utilizarlas para la infusión de irritantes, aunque esa tendencia está cambiando. La duración media fue de 21 días aproximadamente, con lo cual cubrimos muy bien esas medias duraciones. Y bueno, los días totales de catéter se calculan porque nosotros la incidencia de complicaciones las damos por tasa en 1000 días de catéter y por porcentajes, que es el siguiente cuadro. En el siguiente cuadro los expresamos los resultados con respecto a los eventos adversos, ¿vale? Ocurrió trombosis en el 1,3% de los casos y la bacteriemia en el 0,2%. Pero no hubo y nunca ha habido infiltración y flebitis relacionada con una línea medioclavicular. Sí que ocurre en el mini midline, pero nunca nos ha ocurrido con el midclavicular. Esto es importante. Y esto lo consideramos eventos adversos, ¿vale? Otra cosa son los motivos de retirada, que es lo que veis en esta pantalla. En esta pantalla veis que en el 83,2% la línea medioclavicular fue exitosa, es decir, completó todo el tratamiento, se retiró por fin de tratamiento o porque el paciente desgraciadamente pues, falleció o porque se necesitó una vía central y entonces por las circunstancias del paciente obligaron a cambiar a ese catéter. Pues también lo consideramos un éxito del catéter. El resto fueron retiradas inesperadas. Pero si os fijáis muy bien en el quesito de la derecha, el principal motivo de retirada inesperada fue, con un 6,1%, la extracción accidental. Y este es el principal motivo de retirada de todos los catéteres de media y larga duración de nuestra organización, de la OSI Araba. Que es una cosa que nos sorprende, porque luego lees la literatura y no se considera o no, los autores no lo encuentran como el motivo de retirada principal y para nosotros sigue siendo el motivo de retirada. Puede ser muchas las razones por las que nos ocurre esto, que el paciente esté desorientado, que no se fije bien en el catéter, los desplazamientos o las movilizaciones de catéter inadecuadas, en fin, pero nos ocurre. Y el siguiente motivo, que lo veis en color verde, es con 2,5%, sería la obstrucción, que también hemos dicho que se nos obstruyen los catéteres, aunque generalmente lo solemos solventar muy bien. Por último, deciros que hay un porcentaje, que es el 2,3%,
que no es una retirada inesperada, es que no sabemos qué ocurrió con el catéter, porque el paciente se marchó a otra comunidad o a una institución donde no tenemos seguimiento, no pudimos hacer el seguimiento, entonces son desconocidos. Entonces lo ponemos siempre, lo consideramos como retirada inesperada, pero no lo sabemos. Igual ese catéter fue exitoso también, ¿vale? Pero en general el éxito del catéter es elevado. Con respecto al uso de irritantes, a ver, esto siempre se ha creado una controversia importante alrededor de la línea medioclavicular. Porque nosotros empezamos a usar irritantes con la línea medioclavicular pues un poco de manera accidental, ¿no? Nosotros vimos que de manera accidental la gente lo confundía y administraba irritantes, pero veíamos que no llevaba a mayores complicaciones y entonces empezamos a utilizarlo con ese criterio con algunos irritantes. Y hemos visto y tenemos datos de que no tenemos mayor complicación, no está relacionado con las complicaciones, sobre todo con la trombosis, que es el mayor problema que podemos ver si usamos irritantes a ese nivel. Tiene mucho que ver que la vena axilar, veis ahí a la derecha de la pantalla, tiene un flujo determinado, pero si cambiamos la punta de catéter y la posicionamos en el final de la subclavia, pues estamos aumentando el flujo en 3 veces. Entonces, esto pudiera darnos la clave de por qué los irritantes no provocan ese daño a priori. Os ponemos unos resultados que son los que estamos intentando publicar y sobre una muestra un poquito más pequeña que la que os he enseñado antes, de 2.275 catéteres, donde el 45% fueron líneas medioclaviculares que se utilizaron para irritantes, es decir, prácticamente el mismo porcentaje, sobre todo fue amicacina y vancomicina. Y si veis, la trombosis está en los mismos rangos, 0,8% y bacteriemia 0,3%, muy por debajo de la literatura. Y lo más importante, en esa muestra cruzamos a través de un chi cuadrado, de una prueba estadística, la implicación que tenía el uso de irritantes y la aparición de eventos adversos más graves, que son trombosis y bacteriemia. Y como veis, en la P, señalado en amarillo, fue estadísticamente no significativo. O sea, no hubo relación de esos dos eventos adversos con el uso de irritantes en esta muestra de catéteres. Hablamos de nuestra muestra, claro, puede ocurrir que si esto se repitiera en otra institución, pues encontrábamos otros resultados. Ya estamos terminando. Aquí veis cómo hemos comparado con el uso de otros catéteres por nuestro ETI y veis cómo de los 3 grandes catéteres de media y larga duración es la línea medioclavicular la que tiene mayor éxito, la que menos incidencia de trombosis tiene, con un 1,3 frente al Midline y el PIC. Y bueno, la bacteriemia es verdad que está similar a la línea media corta, pero es bastante por debajo del PIC también. Y bueno, desde luego, lo más importante es que el éxito del catéter que llega a fin de tratamiento es el porcentaje mayor sin duda alguna. Concluyendo, pues es el catéter con mayor porcentaje de éxito, que os lo acabo de decir. El motivo de retirada principal es la extracción accidental, que no se considera un evento adverso. Es un motivo de retirada sin ser un evento adverso. La incidencia de trombosis, pues está relacionada con el midclavicular, es inferior a otros catéteres, es inferior a otros estudios. Mira, os señalo SAR en 2014, LISOVA en el 2018, ELI del 2020, de este año, pero bueno, en general es mucho, mucho más baja que en otros estudios. No cursó ni con flebitis ni con infiltración y ha posibilitado que sea un catéter de uso extrahospitalario, ya que una gran parte de los pacientes se llevan este dispositivo a su casa para tratamiento en el domicilio. Es verdad que es difícil comparar los datos con otros estudios. ¿Por qué? Porque hay muy pocos estudios que hablen de línea medioclavicular. Siempre o no describen muy bien el catéter o son catéteres que se posicionan en la axila. Estoy hablando de estudios muy conocidos, como pueden ser el de Alessandro, el de Cummins, el de Dawson, el de Sharp, hay muchísimos, pero no hablan de midclavicular. Los únicos que tienden a hablar de midclavicular son
Lisova, que os lo pongo ahí, Eli, que es el más reciente, nuestras compañeras de Málaga creo que también utilizan una línea medio clavicular. Hay un artículo también de Chofra que destaca que pudiera pasar al tramo, del tramo axilar al subclavia, pero es difícil la comparabilidad de datos, se necesita mucha más evidencia. Y bueno, por lo menos deciros que se necesita repetir algo similar a lo que os estamos presentando, sobre todo teniendo en cuenta también el uso de irritantes si se usan, teniendo en cuenta la variable trombosis y sobre todo la trombosis asintomática, que es difícil de plantear un estudio así, pero es necesario también. Y por mi parte estamos terminando ya la parte que os quería presentar. Este que veis es el grupo investigador, que está formado por las personas que formamos la práctica del día a día. La verdad es que tengo que decir que es un grupo que está muy implicado y que en el grupo investigador se añade más gente, O sea, hay gente que, por ejemplo, está a la persona que fundó el Ético en 2012 con nosotros, que también aparece en la fotografía, Arantxa, y hay otras personas que colaboran con nosotros en nuestros estudios de investigación, aunque en la práctica asistencial no estén. Y esto es importante porque así nos ayudan a crear más evidencia y ayudan también a involucrar al resto de profesionales al trabajo diario del ETI y a esa cultura de acceso vascular que os decía al principio de la presentación. Y bueno, yo creo que es un resumen de lo que quería presentaros hoy. No sé si Mari quiere... Muy bien, sí. Aquí estamos, aquí seguimos. Bueno, quiero pedir disculpas porque hemos tenido un corte por parte de YouTube, a los que nos siguen desde YouTube, que se han venido a Facebook. La suerte de tener dos streaming simultáneos. Pero bueno, hemos podido seguir tu presentación. Ha sido muy, muy interesante. Ya han surgido preguntas. Si te parece, pues me empiezo con la ronda de preguntas. A mí me gustaría empezar con el tema de cómo ha surgido la idea, ¿no? Porque entiendo que cuando empieza uno con la línea media, tú vas a lo que quizás es más estandarizado, una línea media axilar. ¿Y sí. cómo ha venido la idea del medio clavicular y sobre todo el uso que le habéis dado a cómo poner un fármaco que puede ser visicante, que normalmente se encuentra en la categoría quizás más central? ¿Cómo habéis planteado esto al principio? A ver, la idea fue porque cuando hicimos el ensayo clínico de formación de ETI, nosotros solo disponíamos en nuestro hospital del PIC y de la periférica. Quedaba ahí no sé, un grupo de pacientes que no necesitaban una vía central, no podías cubrir todo con una vía periférica y necesitábamos un catéter intermedio. Habíamos visto en la bibliografía que en los años 90 se utilizaba una línea que se posicionaba en la medioclavicular, pero que desapareció de su uso porque, claro, no tenía unos resultados muy buenos, había creado problemas de hipersensibilidad y, bueno, pues quedó ahí la cosa en el que no encontrábamos una cosa intermedia. Entonces, nuestra idea surgió porque gracias a una casa comercial, gracias a Vigor, lo que hicimos es comenzar a poner PICs de neonatos a modo de midclavicular, porque estábamos haciéndolo con una técnica ecoguiada. Y vimos que los resultados eran muy buenos y surgió así, es que no teníamos otra posibilidad. Un poco a ciegas, tenemos que decir que entonces fue un poco a ciegas. Ya el uso de irritantes, como os digo, fue un poquito accidental. Durante el ensayo clínico no pusimos ningún fármaco irritante, ninguno, porque nosotros seguimos estrictos las guías de práctica clínica. Y el resto ocurrió de manera accidental, o sea, pues lo típico, llegas, le pones a un paciente, al día siguiente le cambian el tratamiento, le aumentan, le ponen aminoglucósidos o le ponen banco, tal, y nadie se da cuenta que ese catéter no está diseñado para eso, que está diseñado para otra cosa. Es que hay que ser sinceros, esto fue así. Sí. Y lo de usar un PIC de neonatos a modo de línea medioclavicular fue innovación, pura innovación. Dijimos, vamos a usar esto de esta manera. Es verdad que si a alguien le apetece leer, hay artículos muy viejos de líneas medioclaviculares y para ver qué ocurrió, por qué fue tan malo aquel resultado. Son artículos, bueno, si queréis, yo siempre puedo mandar la literatura, pues está el de Segatore, está el de Goetz de los años 90 o la INS del 97, es muy curioso leerlo también, si queréis verlo, pero
ya existían esos catéteres, se retiraron por un problema de hipersensibilidad a los materiales. Muy interesante. Ya que hablas de estudios, me gustaría que dentro de la controversia que puede haber sobre este tema, que nos has comentado en las últimas diapositivas, hablar del estudio de Caparás, ¿no? Que quizás es uno clave dentro de los pocos que hay, no, recientes, digamos. Entonces, si nos puedes comentar un poquito esto. Pues sí, la verdad es que el Caparás abrió la caja de Pandora, yo creo, porque fue el primero, creo que, bueno, que yo sepa, que nosotros sepamos, es el primero, en el 2014. Su muestra no era muy pequeña, era pequeña para lo que luego presentó más adelante, pero es verdad, y lo que pasa que es difícil de comparar sus resultados porque él utilizó un catéter corto, un mini midline. Sí. Pero bueno, fue valiente y bueno, le fue bien. Él valoró la trombosis, valoró la infiltración, no tuvo flebitis en aquel primer estudio del 2014, si lo leéis, flebitis no tuvo ningún caso. Pero es verdad que fue un punto de partida para una nueva corriente. De hecho, luego eso fue recogido en la INS de 2016 y, bueno, a partir de ahí, pues hay grupos que lo utilizan con cautela, igual que nosotros, con cierta cautela. Lo que pasa que no siempre esa información nos llega porque o no es muy difícil publicarlo o es difícil llevarlo a difundirlo en congresos, pero bueno, la verdad es que sí. Y sí, bueno, pues él dijo, él se atrevió, él lo hizo, él valoró y siguió haciéndolo porque luego hizo un estudio posterior con una muestra muchísimo mayor y mucho más elaborado y, bueno, pues ahí está. Muy bien. Yo creo que, como lo hacemos nosotros, pienso, no le conozco personalmente, pero pienso, nosotros no intentamos, a ver, yo siempre lo digo, o sea, porque pues muchas veces, y tú lo sabes, Mari, hemos sido muy criticadas, entre comillas, por el uso de irritantes, pero es verdad que nosotros intentamos mostrar siempre nuestros resultados, lo que intentamos es que la gente nos escuche. Queremos decir a la gente lo que nos ha ocurrido, pero no queremos lanzar una recomendación, ¿vale? Una recomendación no lanzamos, solo queremos decir, oye, mira, nos ha pasado esto, hemos hecho esto y nos ha pasado esto. Pero no lanzar una recomendación porque no está, nadie está en posesión de la verdad absoluta. Eso es lo que siempre intento explicar. Es lo bonito de la medicina o la ciencia en general, hay siempre que sopesar todo. Sí. Y, mira, tenía una pregunta que me ha surgido ahora. ¿Crees que el hecho de que haya controversia puede venir del pasado con los PICs cuando eran demasiado cortos y que daban problemas y que por eso la gente a lo mejor piensa, si yo tengo una punta de mi clavícula que se encuentra en esta zona que ha dado tantos problemas con PIC cortos, pues a lo mejor no, por eso ha habido controversia o no tiene nada que ver? Bueno, la verdad es que para que se produzca una trombosis hay factores de riesgo mucho más que la infusión de irritantes. Porque probablemente esos PICs que quedan cortos, que son insertados en pacientes oncológicos, donde hay mucho más riesgo de formación de trombo, no sé, es complicado para llegar a esa conclusión. Sí, de acuerdo. Pudiera ser el origen de ese conflicto, pero yo creo que hay más cosas, sí. Hay más cosas, muchos factores. Mira, sí. La audiencia se ve que ha habido bastante interés, te agradecen, hay unos que te saludan, tenemos ahí a... Os pierdo ahora, ¿eh? Mari. Perdonad un momento, Mari se ha desconectado. Victoria. Sí, he perdido, no oigo a Mari. Bueno, sí, ahora se conecta. Parece ser que ha habido un problema de conexión. Te estaba comentando que ha habido algunos comentarios, te estaban dando las gracias. También tenemos alguna pregunta. Mira, te la pongo mientras se coloca Mari. Mira, Pavel nos comenta. Hola, Pavel. Ingresa al catéter Millen, eso es un lumen. Nosotros consideramos que el catéter PIC de 2 lúmenes, recortado la distancia de cada paciente de acuerdo a su anatomía, longitud, resulta de mayor utilidad en nuestro contexto. Es lo que comenta Pavel desde México. Sí, claro que sí. Sí. Muy bien. Sí, nosotros no usamos de 2 luces, ¿eh? No quiere decir que a veces no lo hayamos echado de menos.
Pero es verdad que la mayoría de las veces que insertamos un midclavicular es que no se necesitan 2 luces. Raro es las veces que nos piden que generalmente cuando necesitas 2 luces es porque necesitas un central. Pero bueno, si a vosotros os va bien, pues perfecto. Muy bien. Mira, también Maite Parejo nos comenta que a ella le ha pasado, a veces quieres poner un PIC y no se puede avanzar, lo dejas como línea media clavicular. Y dura meses, ¿verdad, Maite? Y dura meses, además. El único problema de dejar un PIC como línea media clavicular es que luego por fuera tú no sabes, a no ser que el paciente lo diga o mires el registro de ese catéter, que es una línea medio clavicular. Entonces, cuidado con la infusión de sustancias hiperosmolares. Eso nosotros lo desaconsejamos totalmente. Nutriciones parenterales no deben de administrarse. Perdón. Mari, te hemos perdido. Me ha captado, perdonad, lo siento, que te he abandonado 2 minutitos. Lo siento. Nada, no pasa nada. Me contestaba 2 preguntas. Vale. Perdón, gracias David por haber estado ahí de rescate. Mira, entonces, no sé dónde os habéis quedado, si quieres que sigamos donde nos habíamos parado o... Es que no sé, ahora habíamos contestado hablado... 2 preguntas. Pero vale, vamos, puedes ir por donde quieras porque justo había contestado la segunda pregunta. Vale, ok. Entonces, habían muchos comentarios sobre el tema de si se puede llegar, por ejemplo, a infundir una quimioterapia por un medio clavicular. Hombre, las quimioterapias deben de ir siempre por vía central. Vale, ok. A obtener el mayor flujo posible. Ahí no puedo contestar con datos porque salvo en un caso concreto, un par de casos concretos en los que se tomó la decisión de acuerdo con el paciente y su oncólogo, nunca se han puesto quimioterapias por líneas medioclaviculares. Siempre. Y por supuesto, las sustancias vesicantes tampoco. Totalmente desaconsejado. De acuerdo. Por mucho que el flujo sea elevado en ese punto, pero nunca se puede comparar con el flujo de una unión cabo-atrial. De acuerdo, entiendo. Te comento, porque esto ha habido un debate ahí en el chat, ¿no? del streaming. Maite nos comenta su experiencia y nos dice que en un caso imposible, cuando no hay otra posibilidad de poner otros accesos vascular, sí que lo han llegado a hacer. Mira, y nosotros también. Esos casos que estoy diciendo fue por imposibilidad de inserción de PIC, incluso con ayuda de radiología intervencionista. Hay veces que no se puede colocar un... Maite nos hace el comentario siguiente. En unión de mama bilateral con enfermedad anterior que preciso varios catenos se puede insertar otra. Así Pero que, ahí bueno, está... Sí, perdón. Sí. Ahí está claro, ¿verdad? Porque ponemos en una balanza, oye, o tenemos acceso venoso para ponerle una quimioterapia o se queda sin quimioterapia. Pues ahí, riesgo-beneficio, línea medioclavicular. De acuerdo. Entonces, quedamos claro que hay que seguir las guidelines, ¿no? Que es central para todo lo que es quimioterapia, todo lo que tiene osmolaridad alta y pH inferior a 5 superior a 9. Pero bueno, entiendo que en los casos extremos hay que valorarlo. Pero valorar muy bien qué riesgo tiene el paciente de inserción de una vía central también, Muy bien, interesante. Claro, Maite también comenta un poquito, entiendo, algo que esté relacionado, que quieres poner un PIC y no lo puedas avanzar, ¿no? Entonces lo dejas como una línea media clavicular. Entiendo que eso también os habrá pasado a vosotros. Sí, también. También. Muy bien. Muy bien, vamos a seguir con las preguntas. Ya hemos hablado del tema del señor Caparás. A nivel de estudios, entiendo que todavía hay mucho por hacer, ¿no? Queda poca cosa. Tú hablaste de cosas del pasado que no tuvo buenos resultados, probablemente por el material, lo que tú comentas. Por material y la técnica de inserción, que no era ecoguiada y se ponía en flexura. ¿Y ahora qué hay? Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que hay? ¿Vosotros tenéis un proyecto, ¿no? de algo? Sí. O... Nosotros lo que hacemos ahora es seguir con la recogida de datos sobre uso de midclavicular, porque como todavía queda mucho por publicar sobre el posicionamiento de punta en subclavia y el uso de fármacos para eso, de ciertos fármacos, seguimos con eso. O sea, lo que tratamos es de eso.
de valorar esos resultados. Crear más evidencia. Es que tener en cuenta que evidencia sobre midline hay muchos artículos. De hecho, hay hasta revisiones de literatura, como la de Adams de 2016, pero siempre habla de midclavicular, o casi siempre se habla de midclavicular, de midline posicionados en la zona de axila. Y lo que estamos intentando es crear evidencia sobre catéteres un poco más largos. Un poquito más avanzado. Podríamos estudiar también su uso para extracción de analíticas, que queda un poco en el aire. Eso sería una línea de investigación también. Sí. Muy bien. Sí. Mira, para compartir un poquito lo que nos dice la audiencia, tenemos un comentario de Delfino Zambrano que nos dice lo siguiente. Excelente, dice, recién iniciamos el uso del midline en pacientes COVID-19 con excelentes resultados. ¿Qué experiencia tienen al respecto en pacientes COVID? Pues fíjate, primero, como cuando llegó el COVID nos pilló como a todos, nos dejó en una situación de no saber muy bien si lo que estábamos haciendo estaba bien o no. Pero es verdad que hemos tenido que insertar mucho midclavicular. El midline estaba también como una opción para aquellos pacientes con COVID de edad avanzada, con tratamientos más simplificados, pero es que en el COVID nos hemos encontrado, bueno, ya he dicho al principio que soy de Vitoria-Gasteiz, donde empezó el COVID muy pronto y fue duro al principio, mucho paciente muy obeso, con lo cual esos tratamientos post-UCI tenían que ir con un midclavicular para poderlos insertar con técnica Seldinger modificada, para poder garantizar un catéter de media duración, porque han sido hospitalizaciones largas. Y en UCI, en un primer momento, no nos avisaban para catéteres largos, pues porque por la gravedad del paciente igual necesitaban catéteres más de inserción torácica, como una subclavia, una yugular, o incluso una femoral por el número de luces, pero en un segundo momento nos han llamado para poner PICS para nutrición parenteral también, o sea que sí le hemos dado utilidad. Los datos llegarán, Sí, llegarán. Probablemente. El año que viene va a ser el año de los resultados de los dispositivos analizados con pacientes con COVID. Muy pero bien. Sí. Sabemos que tú no estás sola, por suerte, en este asunto. Sabemos que Maite Parejo, que está aquí en la audiencia que nos escucha, también está utilizando este tipo de catéteres. Y tenemos también Rafa Ávila, que nos comenta que también el equipo ETI de Málaga está utilizando el media clavicular con excelentes resultados. Ellos usan un 4 French 20 centímetros y les va muy bien. Han publicado en revista Enfermería su experiencia. Entonces, está bien ver que cada vez, pues, algo en lo cual vosotros habéis sido pioneros, pues puede avanzar. Mira, vamos a seguir con las preguntas y los comentarios que nos hacen. Mira, por ejemplo, María Ángeles nos pregunta lo siguiente. En pacientes de hematología con subclavia con trombosis en subclavia y una cava superior, nos han pedido la colocación de una línea media. ¿Tenemos algún riesgo? ¿Sería conveniente poner en la contralateral? Hombre, yo recomendaría ir al otro lado si lo disponéis, porque con trombosis en subclavia probablemente no tengáis problema para ponerlo por el lado de la trombosis, pero si la trombosis todavía es importante, a lo mejor tenéis problemas de administración hasta que la trombosis se resuelva. Muy bien. Y luego, pues supongo que cuando os lo han pedido ya está anticoagulado, pero bueno, para evitarte problemas de llegar al posicionamiento perfecto, es importante meterlo por el otro lado, intentar abordar el otro lado, pero si no, por ese lado. No os ha pasado, Una imagen ecográfica de mucho contenido ecogénico no sería ideal ponerle, pero bueno, eso no lo sabes hasta que haces la exploración. Muy bien. Pues gracias por la experiencia, el consejo. Sí, pero si no tenéis otro acceso, adelante por ese lado. Siempre y cuando lleve 48 horas anticoagulado para evitar que se desprendan esos trombos y provoquen otras complicaciones mayores. Muy bien. De acuerdo. Si te parece, podemos hablar de las complicaciones, volver sobre el tema de las complicaciones, que tú comentaste de una forma muy gráfica sobre vuestro estudio
experiencia, ¿no? de recogida de datos que tenéis con los quesitos, que eran muy visual y hemos visto muy bien que daba la retirada accidental como primera razón de la retirada del catéter, y otra era la obstrucción. Y hay gente que no está viendo que les han llamado la atención las fotos, ¿no? Que, por ejemplo, el prolongador que está lleno de sangre, que eso, bueno, evidentemente aquí la obstrucción está prácticamente, entiendo, total. ¿Cuál es la forma de prevenir eso? Pues como cualquier obstrucción de cualquier catéter, hay que hacer un mantenimiento intraluminal adecuado. Esto es fundamental. Y el intraluminal generalmente está basado en el lavado del catéter con suero fisiológico, porque las soluciones de sellado, por definición, ahora las guías de práctica clínica nos dicen que no utilicemos soluciones de sellado, pero siempre hay que utilizar solución de lavado. Pero el lavado no hay que hacerlo de cualquier manera, también tiene su cosa, ¿no? Y eso es importante. Entonces, el lavado tiene que ser con la solución adecuada, suelo fisiológico, el momento adecuado, antes y después de la administración de medicación. Igualmente, en las infusiones continuas, al menos una vez al día hay que hacerlo. Con la dinámica correcta de lavado, es decir, hay que hacerlo haciendo técnica flushing. La técnica flushing, la única manera de hacerlo es con la mano de la enfermera, la mano de la persona que vaya a hacer el lavado. Con técnica flushing o push, stop, push, con pequeños golpecitos para ir administrando poco a poco. Con la jeringa adecuada, 10 o mayor de 10, para evitar esas presiones elevadas y para que la dinámica de lavado sea fácil de hacer. Teniendo en cuenta qué bioconector o conector sin agujas se está utilizando, porque si la dinámica de lavado la haces bien, pero la desconexión y el clampaje no es adecuado al conector sin aguja, estamos en las mismas. Podemos provocar un pequeño reflujo y tener un problema de obstrucción. Entonces, son varios factores. ¿Y qué se puede hacer en este caso, cuando hablas de la desconexión? ¿Cómo se puede evitar eso? Pues porque a veces no desconocemos las características del conector sin aguja. Si el conector sin aguja es de desplazamiento positivo o de desplazamiento neutro, de desplazamiento negativo, condiciona la secuencia de desconexión. Entonces, es verdad que cuando tenemos un conector sin aguja de desplazamiento negativo, es necesario, después de hacer la secuencia de lavado y antes de desconectar, clampar, porque si no, podemos provocar ese reflujo hacia fuera del catéter, hacia el catéter, quiero decir, y obstruir el catéter. Sin embargo, en depresión no, esto está mal dicho, es en el desplazamiento, el desplazamiento positivo. Ahí, bueno, la industria te lo indica muy bien cómo hacerlo, pero generalmente esa desconexión la puedes hacer y luego puedes hacer ese clampado para provocar, porque en el desplazamiento positivo lo que pasa es que cuando desconectas se forma una especie de gotica que cuando haces el clampado después de la desconexión, la gotica fija hacia el catéter, hacia la punta del catéter y evita ese reflujo. Y luego está el de desplazamiento neutro, que el de desplazamiento neutro, dependiendo del tipo de bioconector, de conector sin aguja, quiere decir que da igual, o sea, es neutro, tú lo desconectas y no tienes que clampar. Esto es la teoría, pero en la práctica no todas los bioconectores o conectores con una aguja sin aguja neutros son neutros puros. Es decir, que hay veces que aunque desconectes, se produce ese reflujo al interior del catéter. Entonces, hay que observar muy bien qué conector sin aguja tenemos y si es neutro de verdad. Ajá. Para esto, ¿tú qué recomiendas? ¿Conviene, quiero decir, solo con las instrucciones de uso o vosotras hacéis también vuestras pruebas antes o cómo lo hacéis? Bueno, yo siempre recomiendo las instrucciones del fabricante. El fabricante tiene que conocer muy bien el producto, ¿vale? Pero en el caso de los conectores sin aguja, además, y lo digo muchas veces, siempre recomiendo a cada una de las enfermeras que me preguntan que lo estudie con un catéter, con una solución que puedas visualizar muy bien cómo es el movimiento del fluido, que se asegure bien si es un neutro de verdad o no.
Muy bien. Es que parece que no, pero es que es importante también eso. Sí, sí. Y bueno, ya te digo, importante la secuencia, importante tener en cuenta el conector sin aguja, importante el tipo de jeringa, la solución, el momento, son varios factores a tener en cuenta para que el mantenimiento intraluminal sea adecuado. Siguiendo con las complicaciones, hemos hablado entonces de la obstrucción y hemos comentado la retirada inesperada, ¿no? Accidental. Vosotros, al ver que esto era la mayor complicación, ¿habéis cambiado la forma de fijar el catéter? ¿Hay forma de prevenirlo mejor o es algo muy difícil? Bueno, en un primer momento no disponíamos de apósitos de fijación sin sutura y esa fue la razón para introducir los apósitos de fijación sin sutura. Pero claro, estamos hablando del año 2013, ¿eh? Y del 2013 hacia aquí, pues es la educación a todos los profesionales del hospital, a todos los familiares, a los pacientes, a que la malla que protege el dispositivo quede bien puesta, que recoja la largadera hacia arriba para evitar que se enganche, para evitar que cuelgue, porque hay veces que las llaves de 3 pasos que no tienes por qué utilizarlas, pero a veces hay que usarlas para la infusión de varias cosas en I, de varios fármacos en I, pues pesan. Es importante esa educación. Y claro, desde hace un tiempo para aquí, pues pensar en otros dispositivos como los subcutáneos, como el Securacat, que no disponemos de él todavía por X circunstancias, pero es un tema a tener en cuenta, sobre todo en pacientes desorientados. De acuerdo. Pero desde luego la fijación que esté correcta, por turno siempre decimos, cuando vayas a administrar una medicación, fíjate si están los apósitos bien, fíjate que la malla esté bien correcta puesta, que ocupe bien el brazo superior del paciente, que la largadera externa del catéter esté hacia arriba, no esté colgando hacia abajo. Es educación, porque Sí, es gran parte de vuestro trabajo, entiendo también, la formación, educación, sí. Mira, nos está llegando otras preguntas, comentarios sobre lo que estábamos diciendo justo antes de la retirada accidental, hablando de obstrucción y de lavados y de sellados. Nos pregunta Lidia Raventus, en pacientes portadores de mini midline, al alta mejor salinizar o heparinizar. Según las indicaciones de las guías de práctica clínica más modernas, con salinizar es suficiente. Siempre y cuando se haga la técnica de la dinámica que acabo de decir, una buena dinámica. O sea, que no hay beneficio, te refieres a heparinar. No hay evidencia de... Tampoco digo que no se utilice el fibridin si en cada organización así se ha acordado. Porque, claro, una cosa es lo que digan las guías de práctica clínica, pero los acuerdos dentro de una organización, si así lo indican, tampoco es... Porque lo que dicen las guías de práctica clínica es que no hay beneficio de su uso con respecto a... No hay beneficio en el uso de soluciones de sellado. Pero no te dice tampoco que no los tengas que usar, o sea, no están en contra. Solo te dicen que no hay beneficio, con lo cual vete a lo que es más costo efectivo, más barato, ¿no? Pero si en tu organización hay ese acuerdo y no va a provocar ningún problema tampoco. Muy bien. Pues mira, más gasto, yo creo, pero bueno. Sí, te entiendo. Mira, María Ángeles nos está hablando también del mismo tema, sobre la heparina. Nos dice, paciente oncológico con trombosis en ambas subclavias y vena cava superior. Le hemos colocado una línea media de 10 centímetros en el antebrazo. Le hemos puesto una largadera para casa. ¿Cuánta heparina necesita para marcharse a casa con el catéter puesto? Pues necesita 0. No necesita heparina, necesita lavar. ¿Y cómo pero bueno, mira, si quieres poner heparina, y lo digo porque en nuestra OSI se hace, no voy a mentir, porque es así, pues se pondría la heparina que se pone normalmente, 20 unidades mililitro, 5 mililitros. Pero no es necesario. De acuerdo. Con el suero se podría hacer. ¿Con qué frecuencia? Suero fisiológico. ¿Con qué frecuencia se debería de hacer entonces con el suero?
El lavado, pues dependiendo, si es una infusión intermitente, antes y después de cada medicación, cada ronda de medicación. Y si es una infusión continua, por lo menos al cambio de la infusión, o al menos una vez cada día, 24 horas, parar para poder hacer una técnica correcta de lavado. Con una jeringa de 10, mayor, con la secuencia que hemos dicho antes, Sí. con la dinámica. Y perdona que yo insisto con este tema porque me pregunto una cosa. Si son tratamientos, por ejemplo, imaginemos que este señor que se va o esta señora que se va a casa con su línea media tiene un tratamiento que se le administra cada 3 días. En este caso, ¿qué se haría? ¿Cada día también? Si es intermitente cada 3 días, se haría... No, si el catéter no se utiliza más que cada 3 días, pues en el momento que se utilice. Y si no se utiliza, si no en la cura semanal, si por ejemplo es un catéter que solamente lo tienes pues, para una administración cada 15 días, pues obligatoriamente una vez a la semana hay que hacer la cura extraluminal, intraluminal, ahí hay que cambiar el conector sin aguja y hay que hacer un lavado, ahí sí. Pero si es cada 3 días, pues en el momento que se vaya a poner el tratamiento se hace un lavado antes y posterior. Hombre, si es un catéter que no se usa, primero hay que plantearse a ver si merece la pena que esté insertado y segundo, no dejar más de 7 días sin hacer ese cuidado intraluminal, también es necesario. Hay un tema que me he dejado atrás un poquito en el orden cronológico de las preguntas, que es sobre la nutrición parenteral. ¿Se puede usar la línea media para esto? Pues las guías de práctica clínica no aconsejan el uso de nutriciones parenterales si la osmolaridad es elevada por cualquier línea periférica. No se aconseja. Lo que pasa es que lo que no hay acuerdo es en el límite de la osmolaridad, porque si nos vamos por ejemplo, a una guía de práctica clínica en concreto, como la RANAO, hablan de una osmolaridad de 600, pero si nos vamos a la INS, la cosa sube, se plantan casi en 900, dependiendo qué guía veas. Entonces, claro, no hay un dato ahí de consenso. Lo que sí que es verdad es que la práctica nos dice que, aunque se consideren nutriciones parenterales de baja osmolaridad, en la práctica tú ves que hacen un daño en las vías periféricas, en el catéter periférico corto, que es evidente. Si no, plantearlo en el foro. A ver, si cuando ponemos una nutrición parenteral, aunque nos digan de farmacia, no, que es que la nutrición parenteral es de baja osmolaridad, pero al final terminamos perdiendo la vía. En el caso de las líneas medioclaviculares o mini-midline no lo aconsejamos porque encima tiene una peculiaridad, que es que, claro, tú una flebitis la ves enseguida porque la ves, es una vena pequeña y la ves, pero una flebitis a nivel midclavicular no la ves tan fácilmente. Entonces, para cuando tienes síntomas, tenemos un brazo ya con una trombosis importante. Entonces, aunque la osmolaridad sea baja, no la recomendamos. De acuerdo. Siguiendo hablando del catéter, del dispositivo de acceso vascular, entiendo que vosotros utilizáis mini midline y midline de una luz. ¿Ves utilidad en tener un catéter de doble luz como midline? Pues yo por mí tendría un catéter de doble luz. Otra cosa que en nuestra organización nos dejen tener mucha variabilidad de catéteres. Pero sí es posible. Tenemos algún caso en el que sería posible darle salida. No lo tenemos disponible porque tengo que decir que por nosotras nos encantaría tener mucha variabilidad de catéteres, pero no es fácil introducir un producto nuevo en un hospital. ¿Y hay para que justificar muy bien la pertinencia. Pues generalmente hay veces que nos han surgido la duda cuando nos plantean, por ejemplo, paciente que ingresa son de nefro normalmente, con solución de bicarbonato que en 2 días se va a retirar, se prevé una retirada, pero además tiene medicación endovenosa y necesitas una luz para un bicarbonato y otra luz para medicación, el resto de medicación. Le pones y nos toca poner un central para una solución de bicarbonato. De acuerdo. O dejar un midline para el bicarbonato y una periférica para el resto de medicación.
Ahí poner en la balanza, poner un catéter venoso central para 2 días por una solución de bicarbonato, pues sí, se me ocurre esa idea, ¿eh? Hay más, pero generalmente suelen ser casos, y son casos muy, es que generalmente... ¿Puntuales te refieres? Sí, puntuales, por lo menos en nuestra organización son puntuales. Probablemente haya otras, bueno, también nos puede ocurrir, por ejemplo, en pacientes de cardio con infusiones continuas de Seguril. Fíjate, por una infusión continua de Seguril no necesitas un catéter central, con un catéter periférico te es suficiente. Si quieres solventar un mal acceso venoso con un midclavicular, pero claro, el resto de medicación, ¿dónde la pones? Ese sería otro caso, por ejemplo. Es una pena, pero es así. Sí nos gustaría. Entonces, cuando hacen una apertura de expediente de catéteres, que por cierto nos está pasando ahora, pues es el momento que aprovechamos para intentar introducir cosas nuevas. Pero es difícil. Es difícil. Hay que pelearse mucho. Hay que pelear. Entiendo. Hay que pensar muy bien hay que ser muy estratega y pensar muy bien cómo justificar eso. Sí, te entiendo. Muy bien, entonces, si te parece, para ir concluyendo sobre el tema que nos atañe hoy, si tuviéramos que resumir un poco cuáles serían las ventajas y inconvenientes de esta línea medioclavicular. Bueno, las ventajas es que es un dispositivo que es de media duración, claramente alcanza duraciones medias elevadas, que van más allá de las 3 semanas, ya lo habéis visto, que llegan a fin de tratamiento en un porcentaje muy elevado, con un solo dispositivo, que favorecen, si el cuidado intraluminal está bien hecho, la extracción sanguínea también, cosa que de los mini es muy difícil, es más complicado. Y bueno, pues básicamente eso, el dispositivo de media duración, evitando un catéter central, con baja incidencia de complicaciones y que puedes darle la utilidad para solventar las extracciones de analíticas frecuentes y el DIVA, en la dificultad de acceso venoso, incluso en las dificultades de acceso venoso muy complicadas, como hemos visto los brazos en alas de murciélago o las obesidades mórbidas. Y la desventaja, pues la mayor desventaja que le vemos nosotros es que si el cuidado intraluminal no es estricto, estamos expuestos a porcentajes majos de obstrucciones. Nosotros no es muy alto, es en torno al 2%, lo habéis visto, pero no es un catéter central, con lo cual lo tenemos más difícil que nos refluya. Eso es importante. El cuidado intraluminal tiene que ser estricto, tiene que ser bien hecho. Y luego, que es verdad que si queremos un catéter un pelín más largo, como el que nos gusta a nosotras, de 30 centímetros, no tenemos de alto flujo. Entonces, eso sería estupendo, que hubiera de alto flujo. Yo lo dejo caer, a ver si alguna empresa se anima. A ver si nos animamos, muy bien. Mira, nos llegan más preguntas, ya que nos queda tiempo, las voy lanzando, ¿no? Dentro de la pequeña conclusión que teníamos, no pasa nada. Si tienes tu experiencia en niños o de líneas medias en pediatría, o quizás ahí es mucho pedir, pero incluso en neonatos, ¿cuál es tu opinión? Mira, en neonatos no tengo experiencia todavía, hemos ido poco a poco y pediatría empezamos ya cuando el ETI estaba muy consolidado. En pediatría lo que más hemos puesto es precisamente líneas medioclaviculares. Sí, para antibioterapia alrededor de 2-3 semanas y muy bien, Claro, la técnica que utilizamos, la técnica Seldinger modificada, favorece también que si ya tienes expertía, te manejes bien en diámetros de vena muy pequeñitos, ¿vale? Pero es verdad que, y la pediatría hemos puesto líneas medias en niños muy pequeños, en lactantes incluso, adaptando la longitud, por supuesto. Sí, pero tengo que confesaros una cosa, pasar de adultos a niños es un cambio importante, no es lo mismo, ¿vale? Y la incidencia, el porcentaje de acierto en una sola punción cambia. Muy bien. Es más difícil y necesitas la colaboración de algún profesional que te ayude a sedar, Nosotros cuando pinchamos un PIC o una línea medioclavicular lo hacemos con cierta sedación, porque si no... He visto que aquí nos ha visto también Pepa González del ETI pediátrico de Málaga. Y entonces ponen y efectivamente es una sedación en niños pequeños, es la particularidad cuando no hay colaboración, entiendo. Muy bien, Vicky, pues ya
te hemos ocupado mucho tiempo, te agradecemos. Pues a mí se me ha hecho corto. Me alegro que sea así. La verdad que hemos aprendido mucho, ha sido muy interesante, además ha habido bastante debate alrededor, porque yo intento, pues eso, compartir contigo los comentarios y también ellos siguen sus conversaciones ahí entre Bueno, todos. pues nada. Está muy bien que hay debates también. Pero bueno, hemos compartido mucho lo que se ha dicho. Así que, de nuevo, darte las gracias, por darnos... Gracias a vosotros. Y bueno, yo solo quería deciros que, bueno, si alguna duda se ha quedado ahí en el tintero o alguien quiere contactar con nosotros o lo que sea, pues que nosotras estamos aquí. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Decirte que también tus compañeras estaban aquí saludándote, felicitándote, no lo hemos dicho, pero estaban ahí en el chat y esperemos verte otras veces, si quieres. Pues así nada, que muchas gracias. Nos despedimos de todo. Recordamos que tenéis el blog para todos estos temas de interés que hay alrededor de Vicky y Midline. Muchas gracias a ti, Vicky, y esperemos hasta pronto. Hasta luego a todos. Hasta pronto, un saludo. Chao.